He titulado este mensaje Preparándome para su palabra. ¿Cómo se llama? Preparándome para su palabra. Hay muchas cosas que queremos hacer para la iglesia. Le estaba platicando a mi esposa que uno de mis sueños y mis anhelos es que de domingo a domingo usted esté expuesto a la palabra de Dios. Que toda la semana tenga usted una herramienta, tenga un curso, tenga una palabra, tenga un estudio para que se alimente todos los días de la palabra de Dios. Ese es el anhelo que tenemos. Y por ahí estamos desarrollando planes para poder hacérselos llegar, para que sea de fácil acceso a usted y a su familia, y pueda identificarse más con la iglesia, más con la palabra, y pueda ayudarle a su crecimiento. Pero si no estamos preparados para recibir su palabra, aquí podemos estar toda la semana, aquí podemos estar todos los días sentados con la Biblia abierta, pero si el corazón no está preparado, no va a pasar absolutamente nada. Así como entró, va a salir. Así como llegó, va a salir. A lo mejor se va a llenar su mente de teoría y se va a llenar su mente de conocimiento, pero si no baja el corazón que estaba preparado para recibir esta palabra, podría perderse, ¿verdad? La palabra nos enseña el Señor Jesucristo en algunas parábolas, nos habla acerca del sembrador y cómo la palabra es la misma, la semilla es la misma, ¿cierto? Pero lo que cambia es el terreno en donde cae la palabra. Y Castillo del Rey Cancún es buena tierra donde cae la palabra. ¿Lo cree? Usted declare que su corazón es una buena tierra donde cae la palabra y prepárese para recibir la palabra. Tenemos que estar listos. Vivimos en un mundo donde hay tanto ruido, donde hay tantas voces. Durante la pandemia muchas iglesias empezaron a transmitir en vivo, ¿verdad? Lo que no hacían lo empezaron a hacer, y hay un montón de pastores y también, ¿por qué no decirlo?, pseudo pastores por ahí hablando de la palabra, ¿verdad? Y algunos tomando textos fuera de contexto, algunos con buena enseñanza, algunos con ideas ahí nada más humanistas, algunos nada más con pensamientos de hombre. Y hay tantas cosas que ha sucedido un fenómeno en la iglesia cristiana, que los cristianos empezaron a empachar de la palabra, empezaron a recibir de acá, 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 de todos lados, al grado en el que algunos hasta dejaron de creer. Imagínense eso. Algunos dijeron: es que ya con tanto que he escuchado ya no sé ni qué es verdad y qué no es verdad. Por eso es importante tener un corazón preparado para la palabra, tener un discernimiento para la palabra, y entonces la palabra siempre venga a causar efecto en nuestras vidas. Amén. Como un paréntesis importante y algo que le quiero decir: mire, como pastores nos preparamos para darle palabra. Queremos que el Señor nos hable para poder compartirles a ustedes, amén. Y nos preparamos para ello, nos estamos alineando a la palabra de Dios, buscamos de la presencia de Dios, buscamos del Señor en nuestras vidas para poder compartirles semana a semana una palabra que pueda edificarle y pueda darle, amén. No necesita buscar en otra parte, porque está en una buena casa y en un buen lugar donde pueda ser edificado y pueda crecer. Amén. Amén. Lo hacemos con mucho amor, hermanos, de verdad. Los desvelos, lo que hacemos para prepararnos, lo hacemos con mucho amor y porque le amamos. Entonces, ya no vaya al McDonald's de la palabra, quédese en su casa, amén. Coma en casa, coma sano, amén. Y aquí va a ser edificado. Tenemos nuestros pastores. Los días miércoles no hay actividad en la iglesia. Y los días miércoles, Castillo del Rey La Fe, nuestro pastor Paco, tiene un servicio los miércoles a las 5:30, si no me equivoco, y a las 7 de la tarde, 5 y 7:30, perdón, son los servicios. Si usted tiene manera de conectarse entre semana el miércoles, hágalo. Es nuestra casa, es nuestra familia, somos los mismos. Y lo que enseña mi pastor, también aquí se va a enseñar en esta casa. Amén. Entonces, la idea es que siempre estemos expuestos a la palabra, pero que estemos preparados para ella. Porque tenemos que aprender a escuchar su voz en medio de todas las cosas que oímos. Tenemos que aprender a estar preparados para su palabra y lo que Él quiere hablarnos día a día cuando entremos a ella. Cuando vengamos a la iglesia, venir con una expectativa de qué me va a hablar el Señor, qué me quiere decir el Señor. Había un hermano, ya no está congregándose con nosotros
por cuestiones de trabajo salió. Pero este hermano, hermanos, es de testimonio, a mí me bendecía mucho. Todos los sábados a las 7 de la tarde, sin falta, puntualmente, me mandaba un mensaje y me decía: pastor, ¿me podrá mandar la lista de canciones de mañana y el mensaje o el pasaje principal que va a compartir para irme preparando para mañana? Porque luego no quiero andar leyendo las canciones, quiero cantarlas, quiero prepararme. Y el mensaje que vaya a compartir, el pasaje principal, mándamelo, pastor, para estarlo leyendo y para ver qué Dios me quiere hablar y para llegar preparado mañana a la casa de Dios. Hermanos, ese tipo de mensajes a mí me animaba y me bendecía muchísimo, porque yo veía corazones listos y preparados para la palabra de Dios. Y yo sé que usted viene preparado también, amén. Pero le voy a dar una enseñanza práctica de cómo prepararnos para su palabra, y quiero que me acompañe a Éxodo capítulo 19, y vamos a leer del verso 1 al verso 19, y luego vamos a ir desmenuzando poco a poco el pasaje de Éxodo 19, y quiero que pongamos atención a lo que el Señor nos va a hablar, amén. ¿Ya lo tiene? ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Levante su Biblia el que ama la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios, amén. Su celular, levanta su celular, ahí la traen en su celular, amén, amén, amén. Igual también mi hermano Gadiel aquí le va a poner la palabra en la pantalla. Pero amamos la palabra, ¿verdad? Amamos tu palabra, Señor, es hermoso estar aquí, amén. Vamos a leerlo, ¿bien? Dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, o sea, habían pasado 3 meses que habían salido de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí, y habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Estaban delante de un monte, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé de las alas de águilas y los he traído a mí. Qué hermosa las manos de Dios, ¿verdad? Ahora pues, si dieren oído a mi voz y guardaren mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice el Señor. Gracias, Señor. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, verso 6, ¿verdad? Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo, fíjese, respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová le dijo a Moisés: ve al pueblo, y mira lo que dice. ¿Y qué? Santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén, ¿qué dice? Estén preparados. Si tiene manera de subrayar su Biblia, subraye: preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guárdense, no suban al monte, ni toquen sus límites. Cualquiera que toque el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: ¿estén qué? Preparados para el tercer día, no toquen mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. ¿Se acuerda que eligió Dios que no tocaran el monte porque les iban a morir, verdad? Y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová
había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Aleluya. ¿Alguien quiere escuchar la voz de Dios? Dios es un Dios poderoso, es un Dios santo, es un Dios cercano. Y para que la palabra cause un efecto en nosotros, una de las cosas que tenemos que hacer es ligar nuestro corazón al autor de la palabra. Tenemos que amar al autor de la palabra. Eso nos va a llevar a que la palabra cause efecto en nuestras vidas. Pero si usted no ama al autor de la palabra, esto solamente son hojas y letras que no causa absolutamente nada. Pero cuando ama al autor del que escribió esto, usted con emoción, día a día, entrará a esta palabra con deseo. ¿Cuántos estuvieron enamorados alguna vez? Es más, yo sigo enamorado, pastor, amén, aleluya, ¿verdad? ¿Cuántos estuvieron enamorados? ¿Cuántos estuvieron tan enamorados que mandaron cartas de amor? ¿Alguien es culpable como yo de esa cursilería? Que mandó una carta, ya había mensaje, ya había, ¿verdad? Pero mandábamos cartas de amor. ¿A alguien le pasó? ¿Qué sentías tú al que lo vivió y tuvo ese privilegio? ¿Qué sentías tú cuando llegaba a tus manos una carta de tu amada, de tu amado? ¿Qué sentías? ¿Cómo te sentías? Una carta así, al rato la leo. ¿Hacías eso? Denme la verdad, y corrías a tu cuarto, ¿verdad? Y te aventabas a la cama. Y movías los piecitos así, ¿verdad? Y te ponías a ver. Había una emoción, ¿cierto? Había un ¿qué me escribió? ¿Qué me dijo? Y a lo mejor nada más te puso te amo. Y era una emoción y la guardabas, esa cartita, ¿verdad? Entonces yo le escribía cartas a mi esposa y tenemos esas cartas guardadas en un cajoncito, ¿verdad? Para que cuando tenga a mi hija le diga, si no te hace menos de esto, ni caso le hagas, mándalo por los tacos, órale, Dios que lo bendiga. La estoy preparando para que sepa cómo es realmente, cómo deben de cortejar. Pero la carta era emocionante, ¿cierto? No la tirábamos, no la dejamos ahí, no, mañana la leo, no, pues en una chancita que tenga, porque ahorita, no, dejabas todo. Pero ¿sabes por qué pasaba esto? Porque tu corazón estaba o está ligado al corazón de la persona. Por lo tanto, lo que diga, lo que hable, lo que publique, te va a emocionar y te va a captar porque estás enamorado del autor de ello. Lo mismo es con la palabra. Si nuestro corazón no está enamorado del autor, de noche nos pasa esto. No nos interesa lo que nos quiere decir. No nos interesa lo que pueda hablar, porque no hay un corazón conectado al corazón del Padre. Tenemos que pedir al Señor que nos enamore más de Él, ¿cierto? Dile, Señor, enamórame más de ti, para que yo cada que entre a tu palabra algo pase en mi interior, haya una causa en mi interior. Y otra manera también de que cause algo la palabra en nuestro corazón es dándole la importancia que tiene la palabra. Usted tiene que valorar la palabra de Dios. Usted tiene que entender que esta es su palabra. Alguien de aquí de la iglesia compartía en la semana este canto, miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe, y está hablando de su palabra, y eso me bendijo porque estoy viendo que hay amor por la palabra. Ame su palabra, valore su palabra. Hay países en donde no se puede tener la palabra. Estuve tomando una clase hace 2 meses y nos estaba compartiendo el director de misioneros en diferentes partes del mundo, y en una iglesia en Medio Oriente donde está prohibida la palabra de Dios. ¿Sabe lo que hicieron? La iglesia es una iglesia de casi de 5,000 personas, una iglesia perseguida, y se reúnen a escondidas, y todas las semanas se reúnen para hablar la palabra. La iglesia de 5,000 personas, un grupo grande de la iglesia comenzó a memorizar porciones de la Biblia, de Génesis 1 a Génesis 3 de memoria.
y luego otro Génesis 4 a Génesis 6 de memoria, y luego otro Génesis 7 a Génesis 9, y luego otros Salmos 1 al Salmos 3, otros aprendió y así empezaron a aprenderse pasajes de la Biblia, porque no pueden tener la Biblia física, porque es lo mismo que portar armas o que portar drogas o que portar cualquier otro material prohibido en el país, y es el mismo delito, y algunos es hasta muerte por portar una Biblia. Entonces comenzaron a memorizarla. ¿Y sabe cómo predicaba el pastor? Cuando iba a predicar de Romanos capítulo 5, le hablaba al hermano que se sabía Romanos capítulo 5: hermano, mañana voy a hablar de Romanos capítulo 5, necesito que no falte porque va a leer su porción, usted va a dar su porción. Entonces, cuando él decía Romanos capítulo 5 versículo 3, el hermano que sabía todo el capítulo de Romanos recitaba Romanos capítulo 5 versículo 3. Y de repente decía, y como dice en Salmos 23, ¿quién se sabe Salmos 23? Y se levantaba el hermano que sabía Salmos 23 y recitaba Salmos 23. Y la Biblia son ellos. Eso es valorar la palabra, eso es darle importancia a la palabra. Entonces, ahora quiero darle, en base a lo que sucedió en el monte Sinaí, fue algo glorioso. Mire, para este punto dice la palabra que llevaban 3 meses, ¿verdad? Llevaban 3 meses que habían salido y el pueblo de Israel ya había visto la gloria del Señor de manera tremenda. Había visto cómo las plagas habían venido sobre Egipto y Dios les dio la victoria al pueblo de Israel, ¿cierto? El pueblo de Israel ya había visto cómo el mar rojo se había abierto y cruzaron en seco hacia el otro lado. Y una vez que pasó el último israelita, las aguas se cerraron y consumieron al pueblo egipcio que iba tras ellos, al ejército egipcio. Ellos veían la mano de Dios poderosamente una y otra vez, y llevaban 3 meses viendo la mano de Dios. Pero mire qué tremendo que en este momento, en el capítulo 19, Dios se manifiesta con toda su gloria al pueblo de Israel para hablarles por primera vez. Si usted lee el Éxodo capítulo 20, usted va a ver que habla los 10 mandamientos. Después de ahí el Señor habla y establece sus mandamientos para con su pueblo. Pero aquí empieza a suceder algo glorioso, la manifestación de la gloria de Dios como nunca antes el pueblo la había visto. Y ahora tú y yo también tenemos acceso para su palabra. Pero ¿cómo me preparo para su palabra? Ponga ahí en sus notas, ¿cómo me preparo para su palabra? Y voy a relatar algunos acontecimientos que sucedieron y darte los puntos. ¿Cómo me preparo para su palabra? Número 1, mira hacia atrás al Dios que te salvó. Una manera de prepararte es recordando lo que Dios ha hecho por ti. Es recordando de dónde Dios te sacó. Dice Isaías, voltea a ver la cantera de donde fuiste arrancado, ¿cierto? Recuerda de dónde te sacó Dios. Recuerda lo que Dios hizo contigo. Recuerda de dónde Dios te ha librado. Veníamos en un taxi anteanoche, camino a la casa, y vimos un accidente horrible, el carro destruido y muy feo, y la persona perdió la vida en el accidente. Y el que iba manejando el carro nos dice, no, es que cuando te toca, te toca. Dice, a mí me dieron 4 balazos y no me pasó nada y sobreviví. ¿No será Dios cuidando cuando dice la palabra que estamos el tiempo en sus manos? No te olvides de lo que Dios ha hecho por ti. No te olvides, si hay alimento en tu casa, si hay pan en tu casa, no te olvides que Dios es el que provee. Y ese corazón, reconociendo lo que Dios ha hecho, te va a meter con un corazón correcto a la palabra. Te va a meter con un corazón correcto a la palabra. Amén. Mira, en Éxodo capítulo 19, en el verso 3 y 4, verso 3 al 4, dice así el Señor: Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: ustedes vieron lo que hice a los egipcios, y cómo los tomé sobre alas de águilas, y cómo los he traído a mí. No está hablando el Señor recordándole lo que había hecho. Tenemos que estar preparados nos preparamos recordando lo que Dios hizo con nosotros. Amén. Debemos estar conscientes de lo que Él ha hecho, cómo nos ha salvado, cómo ha trabajado nuestro pasado,
nuestro corazón, escuche esto, nuestro corazón no estará listo para recibir la palabra de Dios si no recuerdo la misericordia de Dios. Lo vuelvo a decir, mi corazón no estará listo para recibir la palabra de Dios si no recuerdo las misericordias de Dios. Así se prepara el corazón. Usted el domingo antes de venir, usted recuerda y dice: Señor, esta semana ¿cómo me cuidaste? Esta semana ¿cómo me ayudaste, Señor? Esta semana ¿cómo me abriste puertas? Esta semana ¿cómo me sanaste? Entonces, ¿cómo llegas a la casa? Preparado para lo que Dios te va a hablar, recordando las misericordias de Dios. Amén. Número 2, otra manera de prepararnos es: mira hacia un mundo que necesita su palabra. Mira hacia afuera. Mira hacia afuera. Éxodo capítulo 19, verso 6, el Señor le dice a su pueblo estas palabras. Éxodo 19, 6: ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa, apartada. Ustedes serán sacerdotes. ¿Cuál era la función del sacerdote en ese tiempo? ¿Cuál era su función? Interceder por el pueblo, ministrar la presencia de Dios, ¿cierto? Y el sacerdote entraba a la presencia y salía con el pueblo, y lo que había recibido en la presencia lo repartía al pueblo, lo daba al pueblo. La voz que había escuchado en la presencia la daba al pueblo. Y tú y yo, al entrar en la palabra, tenemos que entrar con un mismo corazón. Señor, ¿qué me vas a hablar para darle al que lo necesita? ¿Qué me vas a dar para compartir a mi familia? ¿Qué me vas a dar para compartir a mis vecinos? ¿Qué me vas a dar para compartir a los que me rodean? Porque hay un mundo que necesita la palabra de Dios. Hay un mundo que necesita escuchar la palabra. Amados, nosotros no entramos a la palabra de Dios solamente para encontrar un par de pensamientos inspiradores para el día, ¿cierto? No entramos nada más para encontrar una frase motivacional del día, para encontrar una frase que nos guste, sino que realmente queremos escuchar porque queremos que Dios nos convierta en una persona santa, en una persona que se distingue del montón, en una persona que es transformada por medio de la palabra, y que algo sucede en su interior cuando es ministrado por la presencia del Señor. Que la palabra cause un efecto en nosotros de tal manera que caminemos en santidad como sacerdotes, y que lo que recibo lo doy y lo comparto a los demás. Amén. Entonces, usted cuando venga el domingo a la iglesia tiene que venir también, o cuando se siente en su casa, en su habitación para leer la palabra, o cuando se acerque ahí a la presencia del Señor, lo haga siempre con ese mismo corazón, recordando lo que Dios ha hecho. Segundo, ¿qué? Viendo hacia afuera, hacia el mundo que lo necesita, ¿verdad? Una manera de que puede ver este mensaje es como cuando vas a cruzar la calle, ¿verdad? Tienes que voltear a la derecha, a la izquierda, que no venga ningún carro, y luego atraviesas, ¿verdad? Una manera de prepararte para cruzar a recibir la palabra es viendo primero hacia atrás, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho. Después viendo hacia afuera, a lo que el Señor quiere hablar al que le necesita. Y número 3, viendo hacia adentro. Mira hacia adentro y purifica tu corazón para recibir su palabra. Mira hacia adentro y purifica tu corazón para recibir su palabra. Éxodo capítulo 19, verso 10 al 12. ¿Qué dice? El Señor le dijo a Moisés: ve al pueblo y ¿qué? Y santifícalos. ¿Cuándo? Hoy y mañana. Y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo y sobre el monte de Sinaí, y señalarás término, o sea, marcarás un límite al pueblo en derredor, diciendo: guárdense, no suban al monte ni toquen sus límites. Cualquiera que toque el monte, de seguro parecieran reglas exageradas, parecieran reglas, instrucciones que uno dice: bueno, pues es el Señor, es Dios.
Pero eso es lo que ha creado en nuestra mente un corazón donde nos hemos familiarizado con el Señor, hemos acostumbrado a Dios como algo cercano, nos hemos acostumbrado a Dios como algo de fácil acceso, nos hemos acostumbrado a Dios como un amigo más que tenemos. Y sí es cierto, es cercano, y sí es cierto, es de fácil acceso, y sí es cierto, es como un amigo en tiempo de necesidad, pero también es un Dios santo y es un Dios perfecto. Cuando Jesús enseñaba a orar a los discípulos, les decía estas palabras: cuando oren, oren así, ponga atención: Padre nuestro que estás en los cielos. Está hablando de una cercanía. Padre nuestro, pero ponga atención, escuche: santificado sea tu nombre. Está reconociendo que si es un Padre cercano y nuestro, pero no deja de ser santo y no deja de tener toda su gloria y toda su majestad. Y entender eso me tiene que acercar a la palabra con temor y reverencia al Señor, de que no esté equivocado en mi corazón. Tengo que purificar mi corazón y guardar mi corazón, amados, porque si yo entro a la palabra con un corazón incorrecto, lo que salga de ella será solamente motivaciones incorrectas. Hay gente que usa la palabra para defenderse. Mía es la venganza. Pero ya leíste lo que sigue: dice el Señor, no la señora. Y empiezan a usar la palabra a su favor, porque así como traicionaron a Jesús y Judas, a mí me han traicionado. Espérate. Ya te hiciste enemigos imaginarios. Date chance. Tenemos que entender que la palabra de Dios es santa. Y para que alcancemos sabiduría tenemos que tener el temor del Señor. En Proverbios dice claramente, escuche, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, si usted entra a la palabra con el temor reverente de no entrar equivocadamente con un corazón incorrecto a la palabra, ese temor le va a dar sabiduría. Y lo que lea de la palabra va a ser vida para usted. Tenemos que consagrarnos, tenemos que limpiarnos. Escribí esto y apúntelo usted también: prepararse para escuchar a Dios requiere confesión, arrepentimiento y consagración. Prepararse para escuchar a Dios requiere confesión, arrepentimiento y consagración. Él es el gran yo soy. Él es la fuente de toda existencia. Su santidad no es una broma. No es algo para tomarnos a la ligera. No es algo para, bueno, está bien, bueno, qué bonito, bueno, qué bonita palabra. Amados, la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, dice la Escritura. Y cumple su propósito con el cual es enviada. Debemos de tener cuidado con la familiaridad. Entra su palabra con temor y reverencia. Cuando venga el domingo, venga con ese temor y esa reverencia. Señor, fallé esta semana, actué en la carne más que en el espíritu en esta semana, me comporté como es digno de un hijo de Dios, o ¿qué hice, Señor? Y tenga ese temor, porque ese temor lo va a preparar para la palabra. Cuando no hace esto, su corazón comienza a endurecerse. Llega a una dureza tal que ya no hay palabra, ya no hay mensaje, ya no hay pastor que pueda convencerlo, porque ha endurecido, porque no ha tenido el temor para entrar con reverencia a la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿cierto? Tenemos que prepararnos. Camine en santidad, purifíquese. Es cosa seria cuando el Señor habla. Amados, toda la palabra es inspirada por Dios, dice la Escritura en Timoteo, ¿cierto? Toda la palabra. ¿Cuántos de verdad creen que toda la palabra es inspirada por Dios? Tienen un convencimiento de verdad, de verdad. Amén. Mire, de verdad, lo dije en la mañana y lo vuelvo a decir también acá. Si alguien duda de la palabra de Dios, si alguien
Si alguien dice, no, pastor, es que mire, le voy a decir la verdad, a mí como que me cuesta creer un poquito, porque mire, si de verdad duda, por favor acérquese a nosotros y con gusto podemos platicar, ¿ok? Ahí me manda un mensaje o le mando un mensaje a que estoy el Rey Cancún, con gusto lo atendemos, porque es importante que usted entienda que toda la palabra es inspirada por Dios. Yo no vengo y me paro acá domingo a domingo dándole mis ideas, dándole mis pensamientos, dándole yo creo que la Biblia, no, lo que dice la palabra. Y si usted cree que toda la palabra es inspirada por Dios, algo tiene que pasar en nuestro interior. Amén. Algo tiene que suceder en nuestra vida. Y tenemos que entrar a esa palabra con esa conciencia, con ese entendimiento de que el Señor realmente nos está hablando. Entonces, recapitulando, número 1, ¿cuál es el punto para prepararse para recibir la palabra? Número 1, mira hacia atrás, al Dios que te salvó. Número 2, mira hacia afuera, mira hacia el mundo que necesita su palabra. Número 3, mira hacia adentro, purifica tu corazón para recibir su palabra. Número 4, mira hacia arriba. Mira hacia arriba, ¿cómo? Con asombro, y recibe su palabra. Amados, no podemos dejar de asombrarnos por la palabra de Dios. No podemos dejar de tener un asombro y una impresión por la palabra de Dios. Si a usted le ha pasado como a mí alguna vez me pasó, que yo leía la Biblia Éxodo 19, en el mes tercero de la salida, hay una mosca, de los hijos de Israel. ¿Ya preparaste la comida? Ah, bueno, ahorita abajo. Llegan al desierto de Sinaí. Ay, mira un WhatsApp. Un meme, sí. Y nunca te concentraste con la palabra. Y le perdiste la reverencia. Haz una pausa. Y a ver. ¿Realmente estaré entrando a la palabra de Dios como debo de entrar? ¿O tengo que parar? Mire, aquí Dios está hablando a su pueblo, ¿cierto? Dios está hablando a su pueblo. Dijo, prepárense porque al tercer día voy a bajar y póngase alrededor del monte y yo les voy a hablar. Y le voy a hablar a Moisés y te van a creer, Moisés, y todos lo van a ver. Y prepárense para eso. Y esa fue de las primeras veces que escuchan la voz de Dios todo el pueblo. Y mire, Éxodo capítulo 19, verso 16 al 19. ¿Qué le parece si lo hacemos de pueblo? ¿Cuánto está el pueblo de Israel? Ahí está el pueblo de Israel, póngase de pie, pueblo de Israel. Frente a nosotros está el monte, ¿ok? Frente a nosotros está el monte. Y vamos a leer Éxodo capítulo 19, verso 16 al 19. ¿Lo tiene? Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. El pueblo se estaba preparando durante 3 días, se santificó, se guardó para este momento que está sucediendo mientras estamos leyendo. Y dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo, ¿para qué? Para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte, porque acuérdense, si alguien tocaba el monte, se moría, ¿cierto? Y todo el monte Sinaí humeaba, porque fuego de Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronando. Súbele, hermano Ariel, que truenen las bocinas. Y está el pueblo parado frente al monte. Y está el Señor manifestándose en el monte. Y una nube espesa y el monte parado, el pueblo parado frente al monte. Dice que había una voz de trompeta que iba en aumento, ¿cierto?
Monte lleno de humo. ¿Usted cree que el pueblo estaba? Qué bonito. Ay, su palabra. ¿Usted cree que estaba así? Señor, no, no nos mates, no, no, Dios, no, ten misericordia. Había miedo en el pueblo, porque esa es la palabra de Dios. Esa es su palabra como voz de trueno, que habla, que rompe los montes. Escucha, que nos da vida, que nos perdona, que le habla a nuestros enemigos, que le habla a la tormenta. Su voz, su voz, su palabra. Le dijo el siervo centurión, le dijo a Jesús: Señor, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Nuestro Señor Jesucristo es la palabra viva que transforma y rompe los montes y cambia los corazones. Esa es la palabra de Dios. Señor, ponga su mano ahí en su corazón. Dígale: Señor, prepara mi corazón. Perdóname porque no he valorado tu palabra. Perdóname cuando no he amado tu palabra. Perdóname cuando digo que tengo cosas más importantes que hacer que sentarme a leer tu palabra. Perdóname cuando he venido el domingo y no he dejado que la palabra produzca un efecto en mi vida. Perdóname cuando he venido sin ganas y sin deseo de estar en tu casa para escuchar tu palabra. Perdóname, Señor, cuando he menospreciado tu palabra y no le he dado el valor que merece. Perdóname cuando solamente abro la palabra el domingo en la iglesia. Perdóname, Señor, cuando he puesto mi mirada, Señor, en las cosas terrenales y materiales y he perdido de vista tu palabra, Señor. Prepara mi corazón. Prepara mi corazón para tu palabra, Señor. Prepara mi corazón, Señor, para tu palabra. Esa voz, Señor, que anhelo escuchar. Que todos los días de mi vida, todos los días de mi vida esté ese anhelo por tu voz. Que un temor reverente me invada, Señor, por escuchar tu palabra. Que un temor real, Señor, que es principio de sabiduría, me llene para escuchar tu palabra. Moldéame, Señor. Yo quiero ser buena tierra en donde tu palabra surte efecto. Yo quiero ser, Señor, esa tierra en donde tu palabra, Señor, produce fruto al 30, al 60, al 100 por uno, Señor.
Yo quiero vivir en el poder de tu palabra, Señor. Tu palabra es como un bálsamo, tu palabra es como miel, tu palabra, Señor, es un deleite, Señor. Y yo quiero amar tu palabra, Señor, porque te amo a ti y porque me importa lo que tú quieres decir. Yo quiero amar tu palabra porque amo tu presencia y porque me importa, Señor, lo que tú quieres hacer en mi vida, Señor. Señor, hoy te doy mi corazón, hoy te doy mi vida, Señor. Y te pido, Señor, que sea tu presencia manifestándose, Señor, mi vida, Señor, mi corazón, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Tú crees que Dios ha hecho algo en tu corazón en esta hora? Gracias, Señor. Gracias, Señor.